Muy buenos días a todos mis hermanos que nos acompañan aquí a través del tiempo de estudio bíblico devocional. Estamos muy temprano compartiendo a través de radiogénesis.tv y en las horas de la tarde nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo a través de Vivo para Cristo. Para todos ustedes, shalom, bendiciones y bienvenidos. Desarrollamos el tema en el libro de Éxodo, hemos avanzado ya en estos capítulos tan extraordinariamente importantes, los he ido mencionando día tras día y perdónenme que resalte y repita estos temas y es con la única razón y propósito de que es tan fundamental en la vida de un creyente conocer, entender, discernir lo que significa el tabernáculo. A partir del capítulo 25, después de Éxodo 20, cuando el Señor entrega las palabras, los mandamientos a todo el pueblo de Israel, de allí en adelante vamos a ver cómo hasta el cierre del libro de Shemot encontraremos toda la directriz, las medidas, las ordenanzas, los utensilios, los materiales, la función, la ubicación y todo este entorno llamado tabernáculo, santuario, tiene como propósito que conozcamos e identifiquemos desde el principio en la creación hasta el cierre. Amén. Allí está inscrito, reflejado, tipifica todo el universo construido, establecido por Dios. Y algo que es muy importante, que quiero también resaltar, recordemos que toda esta historia que estamos leyendo en estos capítulos 25, 26, 27, en las descripciones del atrio, el lugar de bronce, el lugar de el abacro, el lugar santísimo, el lugar santo y todas cada una de sus partes, dice Dios, sea construido conforme a lo que te enseñé, conforme a lo que te indiqué durante los 40 días que Moisés permaneció precisamente allí en el monte Sinaí. Vamos a adentrarnos en el capítulo 27. En el capítulo 27 en sus Biblias el título seguramente aparece, según la versión que yo tengo acá, el altar de bronce. Señor, llévame a tus atrios, al lugar del altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Muy interesante, ¿qué significa y cuál es el propósito del altar de bronce? Harás también un altar de madera de acacia de 50 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Les harás, observen que ya hemos en estos días hablado respecto de la palabra harán y la palabra harás. Y les harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tezones y sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y harás el enrejado de bronce de otra rejilla y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Y las pondrás dentro del cerco del altar abajo y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás también de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte. Por favor, subraye nuevamente aquí que te fue mostrado en el monte. Entonces, este significado o este altar, ¿qué significado tiene? La palabra altar, básicamente su significado es alto, levantado y tipifica, recordemos, aquel momento en el que Mesías fue puesto precisamente en aquella cruz y levantado en aquel lugar que podríamos llamar altar. Y también el altar de bronce significa el lugar de sacrificios. Es este precisamente el lugar después de pasar el atrio, llegar al lugar de bronce, al altar de bronce, y allí en aquel lugar llevar a cabo todo tipo de sacrificios de animales. El altar entonces, mis amigos, mis amados hermanos, es una tipología que también puede simbolizar la cruz del Mesías, donde la verdadera ofrenda, observen, donde la verdadera ofrenda fue entregada. ¿Y por qué fue entregada? Precisamente por el pecado de la humanidad, por mi pecado,
por tu pecado. En este lugar de sacrificio, en este altar de sacrificio, como lo hemos mencionado, que tipifica precisamente la cruz y el tiempo de la crucifixión y el pago del pecado de la humanidad, vemos allí al Mesías, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53, verso 7. Tome nota, por favor. Isaías capítulo 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, llevado como una víctima totalmente, absolutamente inocente. Además, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 7. Así es que en este altar el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrecía un sacrificio, y este sacrificio de sangre tenía como propósito el sacrificio por los pecados, y es lo que tipifica básicamente. Aquí hay algo muy interesante. Yo creo que usted seguramente tiene la facilidad a través de las Biblias o de los diccionarios bíblicos, o bueno, con todas las ayudas técnicas posibles de hoy. Si usted va a una gráfica, le recomiendo que lo haga. Vaya a una gráfica, ubíquela en el internet, tabernáculo, gráfica, el plano principal de donde está el diseño del tabernáculo, y usted observará que si trazamos una línea recta precisamente desde la puerta del atrio, pasando por el altar de bronce, pasando posteriormente al lugar santo. Recordemos que en el lugar santo, ¿qué tenemos? En el lugar santo tenemos en la parte sur la mesa de los panes de propiciación, 12 panes. Esa mesa, repito, es extraordinariamente importante. Frente a la mesa, en el costado norte, encontramos la menorá. Por favor, no le diga candelero o candelabro, no es una palabra correcta, es una mala traducción. La palabra correcta, y que es importante que la tengamos en nuestro léxico, es la palabra menorá. La menorá, que representa luz y tiene 7 brazos. Muy importante. Ahora, pasado en este momento en el mismo lugar santo, entre ellos, en esa línea recta que traemos desde el lugar del altar de bronce, en línea recta hasta el lugar santísimo, donde se encuentra precisamente el arca, y vimos el arca con su tapa, con los querubines. Si trazamos esa línea en forma recta y luego cruzamos una línea entre la mesa de los panes y la menorá, veremos cómo se conforma o se nos tipifica extraordinariamente la cruz. Por eso, la forma y la disposición de todo el tabernáculo, repito, no es simplemente la carpa movible, es mucho más allá. Y cuando empezamos a verla en detenimiento, encontraremos que ella nos está revelando cosas grandes y ocultas que tal vez no conocemos, dice Jeremías 33:3. Así es que nosotros vemos que aquí en esta tarea, la madera de acacia ocupa una labor muy importante. Es la parte integral que representa el mensaje del Mesías a cada uno de nosotros. Recordemos que Él nació en medio de madero, en un establo. Particularmente, aquí la palabra establo, como se nos ha enseñado también con mucha frecuencia, realmente corresponde a un Sukkot, a una tienda. Llegaremos al tiempo de la celebración de Sukkot. Por eso es importante recordar para todo creyente que el nacimiento del Mesías no se produjo como nos lo han enseñado, y aún la misma iglesia cristiana evangélica lo celebra hoy en el 25 de diciembre. ¡Qué error! Y más que error, si me permiten decirlo con todo respeto, ¡qué horror! Que todavía hoy en la iglesia cristiana estemos celebrando Navidad y estemos celebrando 25 de diciembre. No puedo entrar, obviamente no es el tema, pero por favor permítame solamente hacer la claridad. 25 de diciembre corresponde a una fecha totalmente pagana, que es un tiempo de adoración al sol, a un Dios llamado Sol, que nada tiene que ver con el nacimiento del Mesías, y que de allí, por ejemplo, viene la palabra Sunday, en inglés Sunday, domingo.
Muy importante, ¿por qué? Porque la palabra sí nos enseña que nuestro Mesías nace precisamente en un establo, y no el establo en la palabra típica que nos han enseñado establo, sino la palabra correcta allí es en una sukkot, en una enramada, es decir, para el tiempo de la celebración de los tabernáculos o de la fiesta de Sukkot. Muy importante. Y ahí creció en medio de madera con recordemos que él desarrollaba una tarea muy importante de la carpintería. Y también es muy importante que recordemos que justamente su muerte voluntaria, la que él entregó su vida, no que nadie se la quitó, él la entregó, se ocasiona precisamente en el madero. Muy interesante porque la palabra madera, y aquí el típico concepto de la madera de acacia, tiene una representación fundamental. Recordemos que al igual que Isaac, el unigénito del Antiguo Testamento, el Mesías cargó la madera de su propio sacrificio. Génesis capítulo 22, versos 6 y 8, y libro de Juan capítulo 19, verso 17, la cruz, esos maderos se convertirían en el altar, y también es el nuestro. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 10. Así es que nosotros vemos el altar de bronce y el juicio de Dios que cayó sobre el Mesías en lugar nuestro. Muy importante. Así es que altar, repito, es un lugar donde se hace expiación, es un lugar donde se lleva a cabo sacrificio. Y este altar de bronce del capítulo 27 es muy importante que lo tengamos presente, porque allí es el lugar donde se entrega ese sacrificio con el propósito de limpiar, expiar el pecado. Es decir, que al morir una víctima inocente en lugar de nosotros, los culpables, entonces esa sangre derramada es la que hace posible precisamente el acceso a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Expiación del pecado, libro de Hebreos capítulo 2, verso 17. Y la expiación es el acto por el cual la culpa del pecado es cancelada. Muy importante, tenga presente por favor esta palabra expiación. Expiación no de espiar, como posiblemente algunas veces hemos pensado. Muchas veces en la enseñanza, en la escuela bíblica o en la enseñanza de la palabra, el pastor menciona la palabra expiación, y las personas muchas veces no tenemos, a veces, repito, ni la idea menor de qué está hablando. Quiero que haya claridad en algunos conceptos que necesitamos de manera muy básica conocer. Expiación significa el acto por medio del cual se sacrifica a un inocente, se derrama sangre de ese inocente. ¿Para qué? Para que a través de ese proceso estemos libres de culpa o libres de pecado. Y al haberse efectuado una reparación de ese mismo pecado, Levítico capítulo 1, verso 4, lo veremos más adelante, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Es decir, que el sacrificio supone la identificación del pecador con la víctima. Hay una situación. La víctima carga la responsabilidad del pecado. Recordemos entonces nuevamente el tiempo de la cruz. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 22, dice la palabra: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí la palabra remisión, por favor, espero que usted esté tomando nota. Vimos la palabra altar, vimos la palabra expiación y estamos viendo la palabra remisión. El libro de Hebreos capítulo 9, verso 22 nos dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, perdón. ¿Perdón de qué? Perdón del pecado. En el libro de Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 28, dice la palabra: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Entonces, en el libro de Éxodo que estamos dando comienzo en el día de hoy, en el capítulo 27 y en el verso 1 nos habla: y harás también un altar de madera de acacia y lo cubrirás de bronce. Muy importante, esta cobertura de bronce, y nos indica específicamente cuáles son las medidas. Aproximadamente un codo, para que tengan ustedes también una idea, porque la Biblia no nos habla ni de metros, ni de pulgadas o centímetros o demás, nos habla de codos. La medida de un codo
es básicamente una medida que corresponde desde la punta de nuestros dedos hasta el codo. Eso es lo que se conoce como tantos codos, es decir, aproximadamente unos 45 centímetros de largo. Y nosotros vemos que las dimensiones que el Señor entrega respecto a este altar de bronce corresponde 5 codos de largo, es decir, aproximadamente unos 225 centímetros, 2.25 metros, interesante, ¿verdad? Así es que de ancho corresponde a 5 codos y de altura, las medidas tanto de largo como del ancho son exactamente iguales, es decir, va a ser básicamente un cuadrado, y la altura de 3 codos, esto es aproximadamente 135 centímetros, en otras palabras, con la medida nuestra hispana, voy a decirlo, las medidas en Estados Unidos son diferentes en pulgadas, pero en este sentido, en centímetros, aproximadamente 1.35 metros. Entonces, este tabernáculo, o este lugar, perdón, el altar de bronce, era el mueble más grande y el más alto de todos los utensilios o muebles que vamos a encontrar en el tabernáculo. Muy importante, era el lugar, recuérdelo, el altar de bronce es el lugar más grande o es el mueble o el utensilio más grande que vamos a encontrar en el tabernáculo dentro de todos los que vamos a estar mencionando. Recuerden que vamos a mencionar la mesa, ya hablamos de la mesa con los panes de testimonio, los panes de propiciación, estamos mencionando la menorá, estamos mencionando ahora el altar de bronce, estamos mencionando más adelante, ya lo mencionamos también, pero lo veremos nuevamente en el lugar santísimo, el arca, el propiciatorio, los querubines, etc. Ahora, ¿dónde está ubicado este altar? El libro de Levíticos, si usted me acompaña por un momento al libro de Levítico, en el capítulo 4 y en el verso 7 dice: y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuál es la función del tabernáculo? La función del tabernáculo es un lugar de reunión. Y recordemos que en el lugar de reunión, allí donde se hace sacrificio y tenemos el lugar para adoración, entonces ofrecemos adoración al Padre, tomamos el incienso, lo veremos también más adelante en el altar de incienso, antes de entrar al lugar santísimo. Todo este propósito es porque Dios dijo: yo estaré allí. No que esté allí desde el punto de vista físico, que estará allí desde el punto de vista de su Shekinah, es decir, que su presencia va a tener una categoría especial en este lugar. Y es lo que tipifica hoy nuestros lugares de congregación. Cuando nosotros acudimos a nuestras reuniones de Shabbat, y en nuestras reuniones de Shabbat todos los hermanos congregados juntos. Qué bueno ver a todos los hermanos juntos, congregados en armonía, dice la palabra. Armonía, que significa en unidad, en amor, en paz, en shalom, en kadosh, en santidad, kadoshim, todos santos, adorando al Dios. En ese lugar hay una presencia, que es la presencia Shekinah de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Así es que en este lugar del altar de bronce damos comienzo al proceso de ingresar al tabernáculo, celebrando lo primero, que es la ofrenda, y una ofrenda con derramamiento de sangre. Luego dice el libro de Efesios, por favor tome nota, Efesios en el capítulo 5 y en el verso 2 dice la palabra: y andad en amor, como también el Mesías, Yeshua HaMashiach, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó a sí mismo por mi pecado, por tu pecado, por cada uno de nosotros. Se entregó en ese lugar, en ese altar de sacrificio llamado madero, en esa cruz, y se entregó por nosotros como ofrenda y como sacrificio a Dios en olor fragante. Extraordinario este texto del libro de Efesios capítulo 5, verso 2. Ahora, el altar de bronce, según el texto que tenemos en el capítulo 27, nos menciona algunos accesorios. Verso 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Los cubrirás de bronce. El libro de los Salmos, en el Salmo 118, verso 27, dice la palabra: Yahweh es Dios
y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y nos recuerda precisamente a Isaac cuando fue atado en el altar. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham recibe esa voz del Dios Todopoderoso y le indica que ahora debe llevar al altar un sacrificio? ¿Y qué pide Dios que lleve como sacrificio a ese altar en aquel monte? Pues nada más ni nada menos que lleve lo que más ama. Recordemos que Abraham, y lo vimos en la enseñanza en Berechit, recordemos que Abraham amaba profundamente a su esposa Sara. Es interesantísimo cuando vemos la vida de Abraham, cuál era el amor tan grande de este varón, de este patriarca, a su esposa. Y cómo nos enseña esa importancia de amar a nuestra esposa. Pero sin embargo, cuando se cumple la promesa que Dios había entregado a Abraham y a Sara justamente en el encinar de Manré. Recuerden que en el encinar de Manré hay una cristofanía. Cuando se presentan aquellos tres hombres y Abraham, esa escena a mí en lo particular me apasiona esa historia, ver cómo Abraham estaba allí en las afueras de su tienda al rayo del sol, en medio de una temperatura muy alta, y apenas pocos días había pasado el Brit Milad, la circuncisión, pero sin embargo él está allí esperando algo, porque nosotros siempre estamos a la espera de una bendición. Dice la palabra que cuando él levanta su mirada y ve a aquellos hombres, inmediatamente corre, por favor diga corre, se levanta y corre a recibir su bendición. Y recibe a aquellos hombres y les invita a pasar al interior de su casa, vamos a decirlo, de su carpa, de su tienda, y les ofrece alimento. Y es allí donde él tiene este encuentro, esta cristofanía, este tiempo extraordinario con el Todopoderoso. Y allí recibe una promesa, tanto él como Sara, y Sara se rió, recuerden, y prometió que entregaría a ellos un hijo. Un hijo que posteriormente será llamado Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, una vez viene ese nacimiento de Isaac y se cumple esta promesa, recordemos que para Abraham ese era y había sido su máximo sueño. No el hijo de la mujer Agar, del asistente de Sara, vamos a decirlo en esa manera, para no ponerlo en una manera un poco más peyorativa, como la esclava o la sirviente. Simplemente vamos a decir la asistente porque recordemos que Agar, es interesante, perdóneme que interfiera todo esto, pero es muy importante que tengamos clara la historia. Recordemos que Agar también era una princesa egipcia. Es decir, si hablamos de Agar como una esclava, parece que la ponemos en una condición demasiado baja. Pero si hablamos de Agar como la hija de un rey y una princesa, entonces esa mujer que sirve a Agar, a Sara, pues no era tampoco cualquier mujer, tenía una categoría de princesa. Egipcia, finalmente princesa. Pero hay un hijo que no es hijo de promesa, llamado Ismael. Ahora, en el Salmo 118, que es el punto en el que estamos, en el verso 27, Yahweh es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y esto nos recuerda y nos tipifica, repito, el momento en el que ahora Dios Todopoderoso pide a Abraham lo que más ama. Perdónenme que insista tanto en esto. ¿Qué es lo que tanto tú amas? ¿Qué es lo que tanto tú amas? Yo recuerdo a varias personas cercanas que en algún momento me han dicho cosas incoherentes como esta. Pastor, si algún día yo me ganase la lotería, entregaría la mitad de mis ganancias a la iglesia. Hermano, para empezar, un hijo de Dios, un creyente, no juega lotería. O sea que por favor no me hagas esos ofrecimientos porque los hombres de Dios no jugamos lotería. Los hombres de Dios no estamos esperando riquezas del mundo. Los hijos de Dios esperamos la bendición del Dios Padre Todopoderoso. Pero sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque cuando ha pasado la historia y hombres creyentes seguramente han ganado sus loterías, lo primero que han hecho es desaparecer de la vida de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Tu esposa? ¿Tu casa?
tu auto, tus riquezas, tus cuentas bancarias, tu finca, tu apartamento, tus títulos, a ti mismo. ¿Qué es lo que tú más amas? Porque aquello que más amas será precisamente lo que Dios te va a pedir que presentes en este altar de bronce. A Abraham le pidió lo que más amaba, su hijo. ¿Y por qué es llamado entonces Abraham el padre de la fe? Porque evidentemente, y todos conocimos ya la historia y la estudiamos en detalle, Abraham obedeció. Dígalo conmigo, obedecer. El principal propósito de un creyente, mis amados, es la palabra obediencia. Ese es el abecedario de un creyente, obedecer. Y cuando obedecemos sus estatutos, sus normas, sus misbad, sus mandamientos, y tenemos esa comunión con nuestro Padre en obediencia, no en pensamiento de hombre, hermanos, porque en pensamiento de hombres nos será muy difícil obedecer el compromiso y el propósito de Dios. Pero cuando Dios nos reclama lo que más amamos, déjenme decirles que un día el Señor me reclamó mi profesión, me reclamó mi trabajo, me reclamó una posición, me reclamó mi economía, todo aquello que amaba. ¿Para qué? Para traernos, sacarnos de nuestra tierra, de nuestra parentela, llevarnos a una tierra en la que nunca jamás habíamos pensado llegar en esta nación, desarrollar un trabajo ministerial que tampoco nunca jamás había estado siquiera presente en nuestros corazones. Pero cuando obedecimos, y permítame decirles que no obedecimos de primera vez, que no obedecimos de primer momento, que no obedecimos tan pronto como Dios nos dijo, deja todo lo que tienes, vete de tu tierra y yo te llevaré a otra nación y haré de ti un ministerio y llevarás la palabra y estarás pendiente y recuperarás aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca lo hicimos de manera voluntaria, porque como practica mi esposa con mucha frecuencia lo dice, o lo recibes por revelación o lo recibes por persecución. Y la mayoría de las ocasiones en las que obedecemos al Padre lo hacemos por persecución. Es decir, cuando estamos en medio de la prueba, la adversidad, la crisis, la dificultad, el momento difícil, decimos, Dios, pídeme lo que sea, pero ayúdame, entregaré lo que sea, pero estoy en este momento dispuesto a ayudar. Por lo tanto, mis amados, en este lugar es el lugar donde vamos a entregar la ofrenda. Y aquí hay una ofrenda que dice que es una ofrenda de sangre, porque sin sangre no hay expiación y sin sangre no hay remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Ahora, ¿qué representan estos cuernos? Representan en el lugar santísimo, lo vemos en el libro de Levíticos capítulo 4 verso 25, que estos eran ungidos con la sangre de la víctima. Servían para atar precisamente al animal que estaba vivo con cuerdas, que servía para prepararlo, para tenerlo en tal posición que se pudiera degollar y pudiera ser presentado ante la presencia del Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, este es el tema apenas por mitad del capítulo 27, hablando del altar de bronce. Hay una rejilla. La pregunta entonces para la tarea. Los hermanos me piden, por favor, pastor, déjenos tarea. Bueno, muy bien. Vamos a dejar la tarea. Atención a la tarea. Estamos en el capítulo 27 del libro de Éxodo tratando el tema del altar de bronce. Lo hemos ido desarrollando conforme a cada uno de estos versículos. Ahora, vamos a la siguiente parte. Ya vimos los cuernos que tipifican. Veamos ahora qué representa la rejilla. ¿Por qué había una rejilla? ¿Por qué se sostenía? ¿Qué sucedía en esta rejilla? Envíeme por favor su respuesta. ¿Qué representa en el altar de bronce la rejilla? ¿Por qué había una rejilla? ¿Para qué estaba esta rejilla? ¿Cuál era la labor que esta rejilla cumplía? Una tarea sencilla. Capítulo 27, Éxodo, ahí está la respuesta. Envíeme la respuesta, compártala por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Gracias por compartir el mensaje, el video. Gracias por sus testimonios. Gracias por enviarnos sus saludos y, bueno, sus apreciaciones muy bien recibidas. Muchísimas gracias a todos. Shalom, bendiciones. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Les agradezco muchísimo acompañarnos en este tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bendiciones.